Así pues que ellos me dijeron, siga usted adelante. Yo seguí. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Me dijeron, salte y no tema. Bueno, yo francamente vi el abismo abajo y en cuerpo de carne y hueso, vestido así como estoy ahora y todo, pero pensé para mis adentros, me la juego, no voy a tener, si temo, puede que pierdan un chance, una oportunidad, mejor no temo, me tiré al aire, bueno, y con gran asombro floté en la atmósfera, no había duda, mi cuerpo físico había entrado en la cuarta vertical, así flotando en el ambiente, me fueron llevando a través del océano. Sé que vi hacia abajo el océano Atlántico, no había duda. Y yo flotando en el ambiente. Y aquellas 60 personas chinas me acompañaban. No vi nada de eso que dijeran que las brujas a medianoche andando con escobas y algo por el estilo. Ahí no había nada de eso. Vi esas 60 señoras ahí, venerables, todas muy respetables, flotando en el ambiente circundante y animándome a no tener miedo. Esa era la cruda realidad de los hechos. Pero bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa. Al fin, llego a dónde, ¿qué lugar es este? Me dijeron, es España, señor. Esta es España. Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. Este edificio, válgame Dios y Santa María, ¿dónde estoy yo metido ahora? Pues ese edificio era nada menos que el castillo de Klingsor. Entonces dije, ajá, entonces la ópera maravillosa de Richard Wagner, el castillo de Klingsor, existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto, se las sabía todas y de todas. De inmediato supe por intuición que ese castillo de Klingsor era la antítesis de aquel otro castillo, que es el castillo de Montsalvat, donde está el Santo Grial, nada menos. Bueno, llegué al lugar, ahí pude ver que tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran caso de cobre. Como que aquí viene yo. Bueno, el castillo estaba rodeado de jardines espléndidos, todo era maravilloso. En el centro, dentro del castillo, había un gran salón con una alfombra, esas de estilo siglo XVIII, que espejos, cristal de roca, con queloide exorbitante, todo era espléndido allí. Y un candil que caía iluminando la estancia, y debajo del candil aparecía una mesa. Una mesa. Bueno, señores, les cuento que allí estuve. Allí vi que danzan las parejas alegres a la medianoche, hombres y mujeres danzando. Me encontré con que esa era una población de seres humanos que llevan cuerpo físico en estado de gimnasia y que pertenecen que viajan por la cuarta vertical. Pero hay algo que sí me dejó estupefacto. Estaba prohibido nombrar a la Divina Madre Kundalini. Estaba prohibido nombrar al Cristo. Entonces ya me di cuenta que estas gentes eran ginas negros. Nombraron al Cristo, le dicen, no sea, cuidado con esas malas palabras, le dicen a uno. O nombraron a la Divina Madre, a la Virgen Madre, es suficiente para que se enfurezcan inmediatamente esas gentes y de amigas se tornan en terribles enemigas. Ah, bueno. Entonces dije, son ginas negros. Bueno, ya conocí esta cosa. Ni modo.
salí de aquel recinto, solo, por mi propia cuenta, a través de la atmósfera nuevamente, dije, voy a para la casa. Pude regresar sano y salvo, nada me había pasado, pero sí había tenido una linda experiencia. Había conocido los jinas negros. Así pues, si hay jinas blancos, también hay jinas negros. Y conozco los jinas blancos, porque yo he estado personalmente en el templo de Chapultepec, en México. Más aún les voy a decir una gran verdad, se las voy a confesar. Yo soy miembro activo del templo de Chapultepec, en México. En ese templo tenemos una copia del Santo Grial. En ese templo tenemos nosotros un precioso altar, tenemos nosotros un salón maravilloso y allí se reúnen hermanos gnósticos. Quien está dirigiendo este templo ahora es el maestro Rasmussen y su esposa. Ambos son gnósticos. Allí se sigue al Cristo. Son jinas blancos. De manera que vean ustedes las dos antípodas, jinas negros, jinas blancos. Y a ambos los conozco por experiencia directa, no por lo que otros digan o dejen de decir. Invocaciones. Hay muchos modos de hacer invocaciones. En mi pasada existencia les enseñé a algunos, por ejemplo, a llamar a Lucifer Náhuatl. ¿A cuál Lucifer? ¿Al diablo ese de los curas? No, al Lucifer interior de cada uno. Hacerlo visible y tangible. Y entonces, nuestro gran amigo Arturo, en aquella época se llamaba Antonio Vargas, se salvó nada menos que de que lo fusilaron. Él estaba metido en la bola, allá en la época de la Revolución. Y lo llevaban ya a fusilarlo, un grupo de soldados. Y se acordó a él de la clave que yo le había dado, la clavícula de Salomón, para invocar a Lucifer Náhuatl. La pronunció, la invocó, la vocalizó. Conclusión, ¿qué? Logró hacerse invisible. Se montó en un caballo, todos vieron que hubo un caballo, pero sin jinete. Los soldados dijeron, ¿pero qué pasó? Bueno, hicieron un escándalo enorme en aquella época, en los periódicos, y lo buscaron como aguja, nunca lo encontraron. Se comentó por donde quiera el asunto, brujería, decían, brujería, ese es un brujo. Sí, le dio buen resultado, se salvó el pobre. Sino que tal, vea, le dan chicharrón, ni más ni más. De manera que es cierto que hay claves para hacerse invisible, ¿no? Pero en este momento me viene a la memoria algo muy interesante. El doctor Fausto le enseñó a un sujeto XX a invocar a Lucifer Náhuatl. El sujeto le había pedido que le diera las clasecitas y el doctor Fausto se las dio. Le enseñó la clavícula del rey Sanoguá. Se fue el sujeto aquel a un lugar donde pasaban dos caminos, se paró en el centro, pronunció la clavícula del rey Salomón varias veces, invocando, y nada, que aparecía el señor Lucifer. Al fin apareció horrible, espantosamente feo. ¿Por qué? Porque este discípulo todavía le faltaba mucho, era muy nuevo y tenía el ego bien gordo. Pues Lucifer refleja exactamente el estado en que uno se encuentra. No es otro sino el estado psicológico en que uno se encuentra. Bueno, total, no resistió el pobre hombre. Salió corriendo, espantado. Llegó a la casa y ¡tas! Dio el changazo. Privado. A los 3 días murió. Alcanzó cuando mucho el pobre hombre a confesarse y comulgar. Y exhaló su último aliento. ¿Ya ve? Se metió en camisas de 11 varas. De manera que lo primero que hay que tener en la vida es mucho valor para poder meterse a hacer una invocación de esa talla. Bueno, se trataba era el llamar uno ya con conciencia, que es su propio Lucifer, puede que ya no tenga uno tanto miedo, ¿no? Pero normalmente la gente siempre se horroriza de esas cosas. Así pues que eso es muy cierto y de toda verdad. Eso en materia de magia, pues sencillamente se necesita haber despertado a la serpiente sagrada, haber, dijéramos, marchado firmemente por el sendero de la gran luz.
Hay jinas negros, hay jinas blancos, etc. Considero que las mejores invocaciones se deben hacer siempre estando uno fuera del cuerpo físico, o bien con el cuerpo físico metido dentro de la cuarta vertical. Si uno, por ejemplo, pone su cuerpo físico en la cuarta vertical, puede hacer todas las invocaciones que quiera y con muy buen éxito. Pero ¿cómo se mete el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical? Pues es cuestión de tener un poquito de fe, señores. Fe. Se acuesta uno del lado izquierdo, pone uno su cabeza acá, sobre la palma de la mano izquierda. Luego se concentra en Harpócrates. Pero hay que saberlo llamar, dice uno, Harpócrates. Concentración plena en Harpócrates. Dicen que es un deituso, que maneja una variante de la fuerza crística. De la fuerza crística. Si uno invoca a Harpócrates, voy a ponerles aquí cómo se pronuncia el mantra de Harpócrates. Vean. Así es como se pronuncia. Veanlo. ¿Verdad? No dejen de tomar la nota respectiva. Harpócrates. Se concentra uno invocando a Harpócrates. Pero profundamente. Así, Harpócrates. Y luego cuando ya se sienta uno con el que le está rascando mucho el cuerpo, no rascarse. Porque si uno se rasca, se dañó el experimento. Tiene que acostarse del lado izquierdo, y en la forma en cómo se acuestan como están metidos los pollitos dentro del huevo, el cascarón. Tiene uno que hacerlo en esa forma, y obtiene muy buen éxito. Conviene, por ejemplo, poner un cascarón de huevo encima del buró, pintadito de azul. Eso, pero para eso hay que hacer una operación mágica. Se despunta un huevo, se le saca la yema y la clara, pero antes de hacer esa operación se hace pasar el huevo por agua tibia, entibiado. Luego sí se despunta, se le saca la yema y la clara, se pinta de azul, se coloca sobre el buró. Luego enseguida así, a imaginarse, ayudarse con la imaginación, que uno está metido en ese cascarón y debe tomar la forma del polvuelo dentro del cascarón, bien concentrado en Harpócrates. Es un deituso, un ángel de la luz. Si no vayan ustedes a confundirlo con ninguna arpía de la medianoche. No, señor, este es un ángel de la luz. Entonces, bien concentrados en Harpócrates. Cuando comiencen a sentir rasquiña, no se rasquen. El rascarse se perdió, se dañó el experimento. Tiene uno que no rascarse. Luego entonces, cuando se comience uno a ver así como un poco medio infladón, como que se va como el chao, es la señal de que ya está entrando en la cuarta dimensión. Al verse así, sentarse suavemente en la cama. Se sienta uno suavemente con los pies en el suelo, se va poniendo uno de pie. Ya de pie, dan un saltito alargado con la intención de flotar. Si flota en el ambiente circundante, es porque ya lo logró. Ya está el cuerpo metido en la cuarta dimensión. Con el cuerpo en la cuarta dimensión, ustedes pueden viajar a donde quieran. Solamente les está prohibido llevarse el cuerpo físico a otros planetas. Eso está prohibido. Y conténtense con viajar dentro del planeta Tierra. No vayan a violar leyes. Se puede viajar, por ejemplo, a las ciudades mágicas que fundaron los tuatas de Danán. En Europa hay ciudades mágicas. Los mayas en Yucatán tienen otras ciudades mágicas. Y aquí se puede recibir instrucción. Pueden viajar también al templo de Chapultepec, en México.
Eso sí, no les aseguro que los dejen entrar. Ustedes golpean, a ver, cumplen con golpear. Si los dejan entrar, bien, y si no los dejan entrar, pues, ni modo. Conformidad. Al no dejarlos entrar, se dan cuenta que todavía hay que trabajar mucho sobre sí mismos, que tienen que disolver el igual. Eso es claro. Esto se llama, pues, viajar con el cuerpo físico en estado de gimnasia. De gimnasia. Que resulta extraordinario. Sí, ¿no? En ese caso, en el supuesto caso de que se quedara uno flotando, ¿en qué forma se trataba de la flotabilidad? Pues francamente yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? Yo llego y doy el saltito, quedo volando, yo sigo volando. ¿Cómo se transporta allá una vez ahí? Pues natural, porque va a un lugar que no conoce. es muy telepáticamente, va uno poniéndole, va uno campando, cuando lo vaya viendo, eso sí, lo que puede suceder es que voltea uno y volteaban. Porque muchas veces llega uno a un cierto templo de misterios, por ejemplo, uno no está preparado, y ahí lo saca el corno. ¿Qué va a hacer? El dicho uno lo saca. De manera que hay que saber, pues, hay que saber a dónde se va uno a meter las manos. No ir uno a meterse donde. Hay lugares que son puros majados, puros jeropanos. No, ¿qué hacen? Ellos sacan corriendo porque ni modo. Pues que así pues que todo esto que hemos platicado esta noche resulta interesante. Ahora los que les cuesten trabajo con el cuerpo físico desde la cama pueden hacerlo, si quieren estar de Pascuas, pues pueden hacerlo de otra forma diferente. Aprender primero a salir, voluntad, astral, ¿no? Aprovechar uno el estado de transición entre vigilia y sueño. Cuando ya esté entre dormido y despierto, se levanta uno suavecito de la cama, pone sus pies en el suelo y se irse de pie, se van. Si vuelven a mirar que quedó ahí en la cama, quedó el cuerpo. Pero tienen que aprovechar el estado de transición existente entre la vigilia y el sueño. Entonces se desdobla, como decimos en astral. Y si luego quiere cargar el cuerpo, pues va uno, se retírese del cuerpo, para que salga caminando en la cama, pero llamando al cuerpo. Llamando el cuerpo físico, vení detrás de mí, respire detrás de mi pene. El cuerpo obedece. Tenía todo, son muy conscientes, respire ese cuerpo, se va levantando y se viene detrás de uno, pues, sin saber a qué horas ese cuerpo penetra dentro de uno, ya queda el cuerpo físico. Es que se tienen ustedes estar de Pascua, se van, como dicen en esoterismo, se van desde aquí rezando. Es una forma de hablar, y se va uno con cuerpo físico y todo. Ustedes saben, ustedes con cuerpo carne y hueso y todo, metido en la cuarta vertical, estudiando las maravillas de la naturaleza. Yo lo sé hacer, yo hago cada vez. Yo no le encuentro ningún trabajo a eso. Me ha parecido demasiado fácil. Ahora uno con el cuerpo dentro de la cuarta vertical sí puede hacer las grandes invocaciones. Se lo llama, por ejemplo, al ángel Anael, digamos. Uno pronuncia el nombre del ángel Anael y el mantra Naum varias veces. Puede que demore, en vez de un maestro está muy ocupado, demore menos. Pero cuando llegue, queda un asombrado de la maestra. Un niño, el cabello rubio, espacio, única blanca, lleno de chabolchismo, el ángel de la boca. Una gran salud, una en presencia de Anael, siente como que regresa uno al parque, le provoca uno inocentemente, se siente orgulloso. Si uno le pregunta algo al ángel Anael, le contesta uno con la sabiduría de la salud. Nunca falla, jamás. Sí. Mire, hace poco conocí a una persona que no me quiso decir que no tenía un dibujo parecido a este, muy exacto, un ojo así, muy feo, con una expresión maléfica. Y luego así,
Y luego aquí decía, Fernán, así. Y dijo que ese era su Dios. Y no me quiso decir nada. Le dije yo, ¿qué es? No sé, y pintado ni había mucho. Y dijo, no, no te interesa, es mi Dios. Así me dijo, no sé qué es. Bueno. Zenón, pues existe Zenón Sanoni, ¿no? Pero en este caso, y en la forma del ojo, pues no está muy buena. No, es muy feo, un ojo muy feo. Es un poco siniestra, porque no hay duda de que se trataba de un mago negro. Yo creo que... Porque otra cosa es el ojo de la divinidad con que se representa a Dios, muy bien hecho, con 13 rayos. Entonces sí, ya es el ojo de la verdad, para simbolizar al anciano de los días. La verdad que ese fue un mago negro, que fue esa mala jugada. Así pues, vean ustedes qué interesante es el trabajo de esta magia. Ya en la forma práctica, se necesita paciencia, yo el nombre de la verdad les digo. Para poder aprender a meter el cuerpo físico en estado de giras, me eché todo un año. Aprovechaba, me acostaba invocando, por ejemplo, a Japoca. Y adormeciéndome ligeramente, checando el sueño detenidamente. Pero muchas veces me levantaba, salía a caminar, daba esa caminada, meterme en la cama otra vez, y a veces siguió viendo y salía al patio de la casa convencido que ya me daba el saltito y nada. En cambio sí me pegaban buena lavada, ¿no? Y en tiempo de invierno, ustedes saben lo que es eso, todo un año más. Milagrosamente no me dio una bronconeumonía. Bueno, lo curioso del caso fue que, señor, un día de esos tantos, como había dado como, había hecho como 14 veces me había levantado de la cama haciendo el mismo experimento, por ahí como a las 15. En la 15 salía el libro y un saltito de la gama, que era totalmente algo. Dije, maravilloso. Bueno, ya en ese estado sí pude irme para donde quise, todo lo seguía haciendo, Tal vez le dio un buen resultado. Aprovechar el momento preciso de despertar. Pero estaba uno durmiendo profundamente, entonces me despertó inmediatamente, pero sin pensarlo, porque si me dio un poquitín de razón, ya le falló. Instantáneo, automático, sin pensar, comido por puro instinto, el salto a la siguiente resulta. Ya aportando el padre. También te digo, muy buena pregunta. Bueno, lo cierto es que uno con el cuerpo metido en la puerta vertical puede verdaderamente invocar a los maestros. Puede invocar, si quiere, por ejemplo, a Olivieri, a Chael. Se puede invocar a quien se quiera. Al maestro Cutrumía, al maestro Morgan, platicar con los seres humanos, aprender directamente bien las grandes enseñanzas, la gran sabiduría. Mas tiene también que cuidarse de los tenebrosos, porque los tenebrosos atacan. Sí, no digo que no atacan, atacan. Entonces tienen que aprender a formar su círculo mágico a su alrededor. Un círculo bien hecho, se lo imagina uno de color blanco a su alrededor, bien hecho. Y combina uno la imaginación y la voluntad en vibrante armonía y forja su círculo alrededor. En ese círculo se protege uno de los tenebrosos para que no nos puedan atacar. Y además, aprenderse uno de memoria las conjuraciones de los 4, de los 7, que sirven para la defensa. En esas conjuraciones se entiende uno, muy bien. Tenebrosos huyen, pero echarlas con fuerza en el momento del peligro. Hay muchos otros mantras que después les iremos enseñando a medida que ustedes avancen en estos estudios. Hoy he querido indicarles cómo meter el cuerpo físico en la enfermedad. Les he explicado que hay ginas blancos, que hay ginas negras. Hay tierras de ginas. Las tierras de ginas son las tierras de la cuarta dimensión. Ese es el paraíso terrenal del que habla la Biblia. Los campos elíseos, como se dice. El Edén. Así encuentra uno humanidades bellísimas. De carne y hueso. Que viven al lado de nosotros, sin embargo la gente no los ve, que comen, que beben, que se reproducen, son personas. La única ventaja es que no tienen ego. No, qué ventaja tan formidable, no tienen ego, son inocentes y puros, muchísimos. Razas de
de carne y hueso humana. Saben aquí de gente que vive en el mundo de frente en el diablo. Y ven con horror a esta gente. Son razas que no han salido que encuentren de manera que la gente que vive aquí en este mundo, que vive no es la única gente del planeta Tierra. Hay otras razas que están viviendo actualmente en la cuarta guerra. Son personas humanas. Pero eso nos viene a evidenciar, a verificar cuando aprende a escuchar en la cuarta guerra. Antes no. Antes puede ser un motivo de creencia, o de incredulidad, o una carcajada, o un sarcasmo, o un cuento para niños pequeños. Pero cuando uno ya de verdad se entrenó en el uso, en aprender a entrar en la cuarta dimensión, esto se vuelve una realidad tremenda. En todo caso, este es el esoterismo práctico, más vale ser práctico, no perder nuestro tiempo en tantas teorías de curiosos contenidos que no nos llevan a una vida práctica. Hay que ser práctico, sí, todo. Bueno, ¿qué hora tenemos? Bueno, porque hay algo esta noche, creo que va a haber un reportaje muy interesante y me lo va a hacer aquí. Intuición que ese castillo de Windsor era la antítesis de aquel otro castillo que es el castillo de Montsalvat, donde está el santo grial nada menos. Bueno, llegué al lugar, ahí pude ver que tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran caso de cobre. Como que aquí vine yo. Bueno, el castillo estaba rodeado de jardines, espléndido, todo era maravilloso. El juego, no voy a tener, si temo, puede que pierdan un chance, una oportunidad. Mejor no temo, me tiré al aire. Bueno, y con gran asombro floté en la atmósfera. No había duda, mi cuerpo físico había entrado en la cuarta vertical. Así flotando en el ambiente, me fueron llevando a través del océano. Sé que vi hacia abajo el océano Atlántico, no había duda. Y yo flotando en el ambiente. Y aquellas 60 personas chinas me acompañaban. Así pues que ellas me dijeron, siga usted adelante. Yo seguí. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Me dijeron, salte y no tema. Bueno, yo francamente vi el abismo abajo y en cuerpo de carne y hueso, vestido así como estoy ahora y todo. Pero pensé para mis adentros. No vi nada de eso que dijeran que las brujas a medianoche andando con escobas y algo por el estilo. Ahí no había nada de eso. Vi esas 60 señoras ahí venerables, todas muy respetables, flotando en el ambiente circundante y animándome a no tener miedo. Esa era la cruda realidad de los hechos. Pero bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa. Al fin, llego a dónde, ¿qué lugar es este? Me dijeron, es España, señor. Esta es España. Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. Este edificio, válgame Dios y Santa María, ¿dónde estoy yo metido ahora? Pues ese edificio era nada menos que el castillo de Klingsor. Entonces dije, ajá, entonces la ópera maravillosa de Richard Wagner.
el castillo de Crimson existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto, se las sabía todas y de todas. De inmediato supe por